Muchas gracias. Iminaya Kashankichis, Huacaicuna, Panaicuna, Sumajpunyayo Kashankichis. ¿Cómo están, hermanas y hermanos? Estoy indicando y si estamos disfrutando del día. Yo soy Ollantay Itzamna y saludo también porque estamos transmitiendo en vivo y en directo a nuestros amigos que nos siguen en el Perú a través de Rondas Campesinas del Perú, a través de Codeca Guatemala en Guatemala, y saludamos a nuestros amigos de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, que también nos siguen en Guatemala, y obviamente al Carajo.org de Colombia y Minca Comunicaciones Argentina. No voy a transmitir todo, amigas y amigos que me están siguiendo por estos canales, un poquitín voy a hablar. Yo soy Ollantay Itzamna, estoy en el tercer coloquio patrio, nada menos y nada más que en la meca de la Revolución, Cuba. Un fuerte aplauso para Cuba, por favor. No son todos los participantes, los que me están siguiendo por las redes, no son todos los participantes. Aquí al costado hay otra sala y también hay otro evento en simultáneo sobre feria tecnológica. Así es que esto es Cuba, donde muy a pesar del cerco digital, hace eventos internacionales sobre inteligencia artificial. Son contrastes que uno no entiende, pero es así esto de cuando la dificultad se convierte en una oportunidad. Aquí cierro la transmisión, gracias por seguirme. Entonces voy a presentar lo que es el proyecto de Abya-Yala Soberana. Bien, ¿qué es el proyecto de Abya-Yala Soberana? Podríamos ponerla, ya me comí 5 minutos. Yo soy quechua, los quechuas estamos en la parte sur del continente, pero por cuestiones, digamos, de opción personal, yo colaboro, trabajo con mis hermanos que se denominan mayas en lo que es Guatemala. En Guatemala hay 22 pueblos mayas, un pueblo xinca, más el pueblo garífuna y más el pueblo mestizo, son 25 pueblos. En el continente habemos alrededor de 800 pueblos distribuidos en los 30 países del continente, o en los 35, perdón. Y en ese sentido soy de los que sobrevivieron también a los genocidios en el continente, y voy a pedir también desde aquí que sigamos gritando al mundo que se termine el genocidio en Palestina. Como sobreviviente a 2 genocidios, en el caso de Guatemala hemos vivido 2 genocidios, el último genocidio ha sido justamente entre 80 y 90, nada más y nada menos que con armamento y estrategia militar israelí, ¿sí? Y este mismo país está cometiendo genocidio en lo que es el pueblo palestino. Abya-Yala Soberana es un espacio, continuamos por favor, es un espacio de articulación de pueblos, movimientos y organizaciones. ¿Qué significa Abya-Yala Soberana? Cuando los europeos llegaron por aquí, encontraron el continente, y nosotros, ¿cómo llamábamos a este continente? Llamábamos Abya-Yala. ¿Qué significa Abya-Yala? Significa tierra madura, ¿sí? Nuestra tierra fecunda. Así es como denominaban el pueblo Kuna, que está en este momento en Panamá, ¿sí? Que por cierto es uno de los pueblos que tiene mayor tiempo en autonomía, denominaba al continente Abya-Yala Soberana. Nosotros lo llamamos soberano porque luchamos por nuestra emancipación. Espacio de articulación de movimientos sociopolíticos y comunidades en resistencia. Y ustedes dirán, pero entonces estamos en comunicación, ¿por qué estás hablando de articulación? Porque nosotros trabajamos con el tema de comunicación, ¿no?, dentro de la red virtual y fuera de la red virtual, ¿sí? Lo que decían ayer, ¿no es cierto?, offline y online, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nos une? Somos alrededor de 60 organizaciones a nivel internacional, lo que se llama internacional, y a nivel de Guatemala somos alrededor de 15, ¿no? Lo que nos une es, en primer lugar, le apostamos a la decolonialidad. ¿Qué es la decolonialidad? Es emanciparnos de los diferentes mecanismos de dominación, jerarquías de dominación que nos habitan a las diferentes personas en este tiempo. La deparclarización lo conocen ustedes. La plurinacionalidad es una propuesta también que surge en el marco de la decolonialidad, que plantea superar esta idea de que tenemos que convertirnos en uno solo, es decir, una sola identidad, un solo modo de ser, ¿sí? Y la plurinacionalidad a nivel político ya está planteando un Estado plurinacional donde todos los pueblos podamos convivir, reconocernos mutuamente y convivir, ¿no? El antiimperialismo, obviamente, ningún movimiento sociopolítico puede existir en el continente, aunque existen en los hechos, pero me imagino que tienen otros intereses, si no se opone al proceso del imperialismo, venga de donde venga. Y en este caso el imperialismo perverso, que Cuba también lo está viviendo, es Estados Unidos. Nuestro horizonte como espacio de articulación es el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? Es esa
esta añoranza, pero al mismo tiempo esta regeneración, reinvención de cómo vivieron nuestros abuelos y todavía vivimos en las comunidades, conviviendo, manteniendo no la armonía, sino el equilibrio entre todos los integrantes de la comunidad cósmica. Ya no solo pensando en el bienestar del ser humano, sino también el bienestar de la hermana agua, de la madre agua, es decir, superar la modernidad. Porque en la modernidad los únicos que tienen derecho son los humanos. En el buen vivir ya no solo los humanos dependemos del bienestar de la comunidad cósmica, ¿no? Siguiente, por favor, son apenas 3 diapositivas y terminamos. ¿Qué hacemos? Hacemos todo eso, pero sobre todo hacemos comunicación decolonial. ¿Qué significa la comunicación decolonial para nosotros? En primer lugar, tenemos que dejar de lado esto de que el comunicador tiene su identidad en el cartón o en el título. ¿Sí? Por eso yo soy Ollantay Itzamna. Mi nombre colonial es Juvenal. ¿Sí? Mi identidad es doctor en Antropología Social por la Complutense, abogado por la Universidad de Bolivia. ¿Sí? También tengo la licenciatura en Teología, etc. Pero la decolonización te obliga a dejar toda esa identificación, ¿no? Y asumirte como eres, ¿no? Y en ese sentido, en la comunicación decolonial lo que promovemos es todos podemos y debemos ser comunicadores, ¿no? Sí. Pero comunicadores situados desde nuestros territorios. Y en buena medida la comunicación que hacemos en Aviala Soberana es desde las comunidades campesinas e indígenas donde vivimos, nos convertimos en comunicadores para poder mostrar y explicar lo que está ocurriendo, justamente ese suceso que los medios corporativos y también los alternativos muchas veces no lo toman como parte del menú informativo. ¿Sí? ¿Qué más significa la comunicación decolonial? Es ver la posibilidad de articularnos entre todos los que estamos en situación de subalternidad y aspirar hacia la emancipación, acompañar las luchas de los pueblos. Y aquí en la comunicación decolonial al que le apostamos, se acaba ese mito de la objetividad y la subjetividad. ¿Sí? Nosotros tomamos posición, ¿sí? Y nuestra agenda comunicacional es la lucha de nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque estamos en situación de subalterno, de dominados. Y hacemos política. Ningún pueblo originario, ningún movimiento social, sociopolítico en el continente puede ser, por ejemplo, lo que decía, no ser antiimperial y tampoco puede ser apolítico, porque hay una dominación y en consecuencia la emancipación tiene que ser per se una aspiración y si acaso una materialización, ¿sí? En ese proceso de la comunicación decolonial, entonces, aparte de las asambleas, aparte de los procesos organizativos, aparte de los encuentros, que cada año hacemos estas organizaciones del continente, encuentros, y ojalá que de Cuba pueda haber, en este año vamos a tener en octubre, ¿no? En Guatemala, presencia allá en Guatemala. Hasta ahora no hemos podido tener por las limitaciones, digamos, de relaciones internacionales que hay entre países. Venezuela no pudo entrar, por ejemplo, a Guatemala a los eventos, hemos querido llevar, no se puede por las exigencias de la visa, etcétera. Aparte de esos encuentros, también entramos al mundo del Internet. Tenemos una radio, ¿no? www.radiovictoriagt.com. Allí transmitimos no solamente en el Facebook, transmitimos en YouTube, transmitimos en TikTok, ¿no? Generamos contenido para TikTok, en Instagram y alimentamos el sitio web cada 30 minutos, ¿no? Pero no utilizamos, obviamente no tenemos capacidad de generar noticias nosotros mismos, pero tal vez el 10-15% lo hacemos, pero la gran mayoría de las noticias tomamos como fuente lo que no necesariamente es fuente común, ¿no es cierto?, en los medios corporativos, ¿no? Y entonces jalamos noticias de RT, de Sputnik, de Cuba sacamos bastante de los medios de Cuba, ¿sí? Y de los otros medios alternativos que sí tienen, digamos, gente que está haciendo noticias, ¿no? Nuestra aspiración es llegar a tener el 100% de nuestras noticias generado por nosotros mismos, pero eso va a costar por el bajo grado de escolaridad que tenemos, porque eso implica redacción y ahí es donde muchos estamos en situación desfavorable, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? ¿Qué buscamos? ¿No? Como movimiento sociopolítico continental, buscamos esto, hacer cambios estructurales a nivel jurídico, a nivel político, a nivel institucional, ¿sí?
pero sobre todo intentamos apuntarle a cambios culturales. ¿Por qué no hemos podido avanzar más de la cuenta con el progresismo, por ejemplo, de la primera y de la segunda ola? Porque hemos perdido en la batalla cultural. Hemos intentado afianzar la modernidad como horizonte, ¿sí? Y en este proceso de cambio que los pueblos intentamos impulsar y estamos haciendo el esfuerzo, soñamos trascender el horizonte de la modernidad. ¿Qué es el horizonte de la modernidad? En primer lugar, pensar que el mundo empieza y se acaba con el bienestar del ser humano. No somos los únicos y no somos los primeros tampoco en la comunidad cósmica que en quechua llamamos Pachamama. Nosotros somos uno más en esa comunidad cósmica. Por lo tanto, el humanismo como concepto incluso tiene que ser superado. El antropocentrismo tiene que ser superado por una concepción más, digamos, biocéntrica. Entonces, para hacer eso tenemos que hacer esos cambios, ¿no es cierto?, estructurales, jurídicos, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de procesos de asamblea constituyente, ¿sí? Bolivia emprendió, Ecuador retrocedió, seguramente lo van a retomar esos cambios que han hecho a través de la asamblea constituyente. Están hablando en este momento de constituyente ya en Venezuela. Chile está un tanto silenciado el tema, pero sí levantó el tema constituyente. Esos procesos constituyentes están incorporando la plurinacionalidad, el tema de nuevas relaciones de género, el tema de la ecología, que llaman en el lenguaje técnico, como elementos centrales de procesos de cambio, ¿sí? Y obviamente esto lo vamos a hacer solo si acaso nosotros creamos nuestras propias organizaciones políticas. Los movimientos sociopolíticos, en este caso CODECA, al cual pertenezco en Guatemala, tiene su propia organización política, y en el Perú el movimiento Rondas Campesinas está creando su propio instrumento político, y así en diferentes partes. ¿Y por qué están creando sus instrumentos políticos? Y con esto termino. La izquierda clásica no toma en cuenta ni la plurinacionalidad ni los derechos de la madre tierra como parte sustancial de su narrativa ideológica. Por eso es que nos vemos obligados a crear nuestro propio instrumento político para disputar el poder, y la comunicación allí es fundamental. Muchas gracias.